En el video anterior hubo algo que quedó sin explicar. Es la posibilidad de que la iglesia declare nulo el matrimonio que se celebró antes de que las personas hayan decidido irse a vivir con otra persona o casarse por lo civil con otra persona. Entonces vale la pena que dejemos claro esos conceptos. Lo primero que hay que definir es tres conceptos, tres palabras, tres ideas clave en lo que se refiere al matrimonio. La separación de cuerpos, el divorcio y el hecho de declarar nulo un matrimonio. La separación de cuerpos consiste en decretar legalmente que los esposos dejan de vivir en comunidad. Esto significa que el matrimonio sigue vigente. Los dos siguen casados, pero están separados legalmente. Cada uno vive en su casa, debido a las circunstancias que sea. Generalmente se invocan estas principales, que son la infidelidad, las mentiras reiteradas, el alcoholismo o la drogadicción, la violencia física y en algunos casos la violencia psicológica cuando es tan reiterada y tan eh, que causa tanto problema en el cónyuge. Entonces, en ese caso, se opta por la separación, pero no se disuelve el vínculo conyugal ante los ojos de Dios, porque así lo decretó Jesucristo, que el matrimonio era uno con una y para siempre. Obviamente esas no fueron las palabras de Jesucristo, sino como lo dije en el video anterior, el que se divorcia de la mujer comete adulterio y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Obviamente la mujer también, ¿no? La segunda o el segundo criterio o palabra fundamental es el divorcio. La palabra divorcio significa o que se decreta que el matrimonio que Dios bendijo dejó de existir. Eso desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la ley humana. Obviamente, como el matrimonio es un sacramento, como el rito lo dice, que es la fidelidad y la entrega absoluta hasta que la muerte los separe, no hasta que lo decrete un juez, sino hasta que la muerte los separe, el matrimonio ante los ojos de Dios sigue vigente. Entonces, aunque la ley civil, la ley humana, decrete que el matrimonio dejó de existir y que la persona se puede volver a casar con otro, el católico, el que ha sido bautizado, tiene obviamente la obligación de cumplir la ley de Dios. Y esto tiene mucho que ver con la entrega total entre los seres humanos. Esto es muy importante aclararlo. Nosotros los seres humanos, a diferencia de los animales y de las plantas, tenemos una dignidad mayor que nos hace actuar en consecuencia. Es decir, nuestros actos deben estar de acuerdo con la dignidad y el valor que tenemos ante los ojos de Dios, ante la realidad. En el ser humano, por ejemplo, las cosas que se hacen, las más importantes de la vida, se hacen para siempre. En el ámbito católico, por ejemplo, el bautismo es como un sello que se pone en el alma, y cuando es el alma la que queda sellada, esa alma queda sellada para siempre. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el sacramento del orden sacerdotal. La persona, en el momento en que el obispo le impone las manos al sacerdote y queda consagrado sacerdote, queda consagrado presbítero, eso deja una huella indeleble en el alma. El sacerdote sigue siendo sacerdote hasta que se muera. Y en caso, por ejemplo, de esos casos que en porcentaje son muy bajitos, de sacerdotes que piden la dispensa al Papa para dejar de ejercer, casarse y formar un hogar, y el Papa se lo concede, esos no dejan de ser sacerdotes. El alma está marcada como sacerdote. Si, por ejemplo, yo tengo un amigo que dejó de ejercer el sacerdocio
y estoy, digamos, perdido en el desierto junto con Él y estoy sintiendo que se me van las fuerzas y que voy a morir, puedo acudir a Él para que me confiese porque Él todavía tiene ese carácter indeleble en el alma que lo hace sacerdote. Lo mismo pasa con el matrimonio. El matrimonio entre un hombre y una mujer es una unión que se da, se unen los dos cuerpos, pero a través del sacramento espiritual del matrimonio. Entonces, aunque se separen, aunque se odien, aunque no se vuelvan a hablar, aunque el uno viva, digamos, en Colombia y el otro viva en Australia, al otro lado del mundo, o en el Japón, hay un hilo espiritual que los une y que los unirá hasta que la muerte los separe. Por eso las cosas del alma espiritual que tenemos nosotros, a diferencia de los animales que tienen alma sensible y de las plantas que tienen alma vegetativa, en el alma espiritual, que es inmortal, las cosas son para siempre. Por eso es que se juega algo muy grande en el momento en que el sacerdote le pregunta a uno: ¿estás dispuesto a amarla y a respetarla hasta que la muerte lo separe y a serle fiel hasta que la muerte lo separe? Uno debe tomar conciencia de lo que está diciendo. Si dice sí, es muy importante que se tenga presente. Por eso, por más leyes que haya, el divorcio no vale ante los ojos de Dios. La unión ante Dios es para siempre. Es decir, la unión ante la naturaleza humana tan alta, tan divinizada, la unión es para siempre, porque nosotros no somos como los animales. Y el tercer concepto es el de declarar nulo un matrimonio. Aquí que quede claro, no es anular un matrimonio, es declarar nulo. ¿Qué significa? Significa que se descubrió que hubo un vicio de consentimiento, así hablan los abogados, un vicio de consentimiento en el momento, por parte de uno de los contrayentes, en el momento en que se casó, en el momento en que contrajo nupcias. Entonces, si se demuestra esto, que el consentimiento no era total, no había conocimiento profundo de lo que era el matrimonio, si se llega a demostrar, por ejemplo, una persona consigue varios testimonios de varios amigos de un señor casado que demuestran que en el momento en que se iba a casar ya tenía la intención de serle infiel a la esposa. Si se logra demostrar eso, la iglesia declara nulo el matrimonio. ¿Qué significa? Que nunca existió ese matrimonio, aunque hubieran tenido 10 hijos o 20 hijos o 30 hijos. El matrimonio nunca se realizó con las condiciones jurídicas necesarias y por lo tanto se declara que los dos están solteros, igual que los solteros. Entonces la iglesia, voy a leer lo que dice: por el poder que Dios le dio, determina que dado que no se cumplieron los requisitos indispensables, Dios nunca unió a esta pareja de novios. Esta decisión genera un efecto retroactivo desde el momento de la celebración, es decir, le hace perder su validez. El matrimonio, en consecuencia, nunca fue válido ante Dios, aunque un sacerdote hubiera presenciado las nupcias y hubiera bendecido a la pareja, ni siquiera aunque ya hayan tenido hijos. Entonces, ahora falta ver cuándo es que la iglesia puede declarar nulo un matrimonio. Cuando encuentra que en la celebración de ese acto existieron impedimentos, incapacidades o vicios del consentimiento, lo que estaba diciendo anteriormente. No se sabía exactamente en qué se estaban metiendo. Entonces hay muchas causales, y eso lo saben los abogados canonistas, los que llevan a cabo estos procesos. Hay impedimentos matrimoniales, la edad, 14 para la mujer, 16 para el varón. Menores de esas edades no se pueden casar. Impotencia, incapacidad para realizar el acto conyugal. Un vínculo anterior. Disparidad de cultos, uno de los dos no está bautizado. Orden sagrado, uno de los dos es sacerdote. Voto público, uno de los dos es fraile o religiosa. Rapto del contrayente, crimen o conyugicidio,
Afinidad, casarse con un abuelo, padre, hijo, nieto, bisnieto. Consanguinidad, hermanos, primos, tíos, hasta cuarto grado. Pública honestidad con los consanguíneos del cónyuge o concubina. Y así hay una larga lista. Hay impedimentos matrimoniales, incapacidades matrimoniales y vicios del consentimiento, como dijimos anteriormente. Entonces, si una pareja de esposos eh, se separaron y cada uno de ellos o alguno de los dos se casó con otra persona y descubre que no está en la ley de Dios, que no está cumpliendo la ley de Dios, que está ofendiendo a Dios, si encuentra una de esas causas, que por supuesto no las dije aquí todas, como para ver si la iglesia puede declarar nulo el matrimonio, puede llevar a cabo ese proceso ante la iglesia, y si la iglesia lo determina, declara el nulo el matrimonio y queda libre para casarse con la persona con la que se unió. Mientras tanto, como decíamos en el programa anterior, la persona puede separarse, separar camas o separar habitaciones sin tener relaciones genitales durante este periodo de tiempo del proceso jurídico hasta que la iglesia declare nulo el matrimonio, y luego sí empiezan a vivir de nuevo. Se casan, por supuesto, con el sacramento del matrimonio, y empiezan a vivir la vida conyugal normal, común y corriente. Mientras tanto, se pueden confesar, pueden comulgar, pueden vivir como hermanos, y en el momento en que se casen ya empiezan a vivir la vida conyugal tal y como el Señor lo destinó desde el comienzo. Como dijo Jesús, desde el comienzo así fue.